no tuvimos una hiperinflación, estamos antes de una hiperinflación. Vos me decís, no, porque resulta que en otros países se discute, ¿sí?, democráticamente, y acá también hay que hacerlo, y yo estoy de acuerdo, ¿sí? Pero, ojo, no es lo mismo discutir con un paciente que tiene una gripe que con uno que se te está muriendo. Tomá decisiones rápido, porque se te va a morir. Vivo directo, retomamos el debate político y económico también. Aprovechamos que ya tenemos un economista también, Aldo Abraham, está con nosotros. Digo, ¿qué se espera hoy? Aldo, muy buenos días, gracias por estar en tiempo real. Con los mercados, con la reacción de los mercados, lo que más preocupa a la gente después de la caída de la ley Ómnibus, que era la herramienta principal o fundante, diría yo, del gobierno de Milei. Mira, es sumamente preocupante lo que está sucediendo porque evidentemente acá hay distintas ideas de país en juego. La gente votó mayoritariamente un cambio de rumbo, lo cual nos dio una tregua en un proceso hiperinflacionario que dejó el anterior gobierno, porque con esa expectativa de normalidad del país, la verdad es que la gente y los inversores dejaron de fugar sus ahorros, dejaron de huir del peso, y eso trajo una moderada tranquilidad. Pero esta tregua debió haber sido aprovechada para resolver los problemas de fondo, ¿no? Claro, y ayer mismo bajó el dólar, digo. Sí, y hoy ni te cuento lo que van a hacer los mercados. Y obviamente, ¿quién se va a quedar en un país que dice voy para allá y de golpe la mayoría de la dirigencia política te dice que prefiere ir para el otro lado? Para el mismo lado que te trajo a un proceso hiperinflacionario. Claro. Evidentemente nadie. Con lo cual vamos a volver a tener, si no logran un acuerdo para cambiar efectivamente el rumbo del país en el Congreso, vamos a tener una crisis muy profunda. Claro, claro. Bueno, ahí está, Ernesto, me parece esto también, ¿no? Vos también como periodista económico. Hoy me parece que va a ser un tema bastante difícil, ¿no? El tema de los mercados, digo. Sí. Aldo... Porque vuelve la desconfianza, digo, no quiero anticiparme a nada, pero me parece hay mucha expectativa con esto. Yo te soy sincero, me parece que las inversiones de la Argentina están desligadas, están desencajadas de las cuestiones de orden financiero ya. Es mi impresión, ¿no? Cada vez, porque muchas son a largo plazo. ¿Desencajadas en qué sentido? Que la Argentina está teniendo inversiones que son a 30, las importantes, ¿no? Son a 20, 30 años y no tienen mucho que ver con el tipo de cambio. O con lo que ocurre en el mercado financiero. Tiene que ver con otras cuestiones más profundas. Es una discusión que con Aldo podemos tener largo, pero yo no lo veo así, digamos, ¿no? Pero, que, por ejemplo, litio... Aldo, ¿vos te referís a la gente, al ciudadano común? Si fuéramos un país tan confiable, seríamos un país desarrollado. La verdad es que la Argentina solamente tiene inversiones en los lugares donde es sumamente rentable, porque el riesgo de poner un mango acá es altísimo. Justamente por eso, en términos de las inversiones que necesitamos para desarrollarnos, somos muy pobres. Y eso nos ha llevado a una decadencia, ir de crisis en crisis fenomenalmente a lo largo de décadas. O sea, no estamos en la gloria. Si vos tuvieras razón, estaríamos en la gloria. No es así. Yo no sostengo eso. No, Aldo, no sostengo para nada. No sostengo eso. Hay que cambiar el rumbo. Quiero decir que eso es otra discusión. Que es otra discusión y quizás estemos de acuerdo en un montón de cuestiones. Lo que quiero decir es que las características hoy de la Argentina hacen que muchas inversiones no tengan que ver tanto con el tipo de cambio, porque son muchas a largo plazo. Por ejemplo, el caso de minería. Por eso es que, fíjate vos, ¿dónde se invierte en la Argentina? En el campo, ¿sí? Y en el petróleo. Claro. Son los dos lugares donde el rendimiento que vos obtenés es tan grande que supera el riesgo que vos tenés de invertir en la Argentina. Ahora, con eso nos venimos empobreciendo. Lo que necesita la Argentina es bajar ese riesgo que tiene de ser un país absolutamente anormal, para que justamente vengan inversiones que piden menos rendimiento, ¿sí? Y por lo tanto pueden hacerse un montón más de negocios que nos van a dar trabajo, van a generar producción de bienes y servicios y más bienestar. Ahora, como vamos a seguir siendo pobres. Ese riesgo lo incrementaron los diputados ayer. Un dato, sí, Aldo. Sí, porque esa preocupación que tienen los argentinos y ese orden de preocupación lo dejó el anterior gobierno, que nos dejó en un proceso hiperinflacionario. De hecho, la inflación ahora está bajando. Entonces, ¿a quién le vamos a decir? La inflación está bajando, gracias al anterior o la gente gobierno no puede que comprar. Pero la inflación está bajando o la gente no puede... No, pero eso queda clarísimo. Y que lamentablemente venimos de un proceso complicado, de un gobierno anterior, también está clarísimo. Hace 3 meses se podía Es algo que no más. podemos discutir en lo más mínimo. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿la inflación está bajando o la gente no puede comprar más nada? Porque me parece que hay una diferencia muy grande. El hecho de, primero, la motosierra, después la licuadora,
hace que la gente no pueda ir a comprar, ya ni siquiera elige qué compra, y termina achicando productos que son básicos para la canasta, para el alimento, en cada uno de las casas, de los hogares. A ver, las cosas acá en la Argentina hoy son más baratas que en los países vecinos. ¿Sí? No, y en los países vecinos lo pueden comprar. No, entonces vos lo que tenés que pensar es qué nos llevó a semejante empobrecimiento como el que hemos tenido. Uno de ellos es la inflación. El impuesto inflacionario empobrece al conjunto de la sociedad y sobre todo a los más pobres. Es lo que se está tratando de eliminar, el impuesto inflacionario. Lo otro, una tremenda recesión. Hace rato que la Argentina viene cayendo. Un país que viene en decadencia no genera ricos, genera pobres. Y a esto no es que se puede resolverlo en un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Vamos a tardar en resolverlo. Probablemente, si tenemos suerte, vamos a ver un inicio de recuperación económica hacia mediados de año. Y ahí empezaremos a ver si podemos mejorar nuestros ingresos. De hecho, la famosa bola del ELIX que vos hablabas... Con una tendencia a menor inflación, por supuesto, ¿no? No, la verdad que... ¿No? ¿Vos crees la bola que del ELIX siempre una mirada pesimista? Bueno, ayer lo hablamos también con Ernesto Adida. El dólar de 800 mangos va a quedar ya corto para, no sé, marzo, abril. ¿Se espera una nueva devaluación? Digo, porque el campo tiene que liquidar. Es la fecha en que liquida el campo y tiene que entrar... el verdadero valor del peso en realidad lo ves reflejado en los dólares paralelos, nunca lo viste reflejado en un dólar controlado como el cepo, eso siempre fue así. Por eso es que, si bien primero la depreciación del peso que genera emitir muchísimo o que la gente se saque lo más rápidamente posible los pesos de encima, primero lo ves en los dólares paralelos, lamentablemente después lo vas a ver en los precios de los bienes y servicios, claro. Y es lo que va a pasar si no se logra restablecer la confianza de la gente, confirmando que va a haber un cambio de rumbo. Lamentablemente la gente va a volver a sacarse los pesos de encima, el peso va a volver a perder valor, vamos a tener que volver a emitir, seguramente en la Argentina, y este proceso hiperinflacionario que hemos logrado, que nos dé una tregua para cambiar de rumbo, lamentablemente va a desaparecer. Yo coincido con la posición que tuvo el diputado hace un rato y Santiago Giorgetti. Sí, Santiago, que no hay tiempo. Coincido con esa posición, pero también decirle a la gente que venía un proceso de desarrollo, de baja de inflación, con Sergio Massa como presidente, y en el año que estuvo aumentó la recesión, aumentó la pobreza, aumentó la inflación. La inflación de un punto porcentual de la que hablaba el presidente por día era de principios de diciembre. Esa la dejó Sergio Massa. Ahora la inflación se está desacelerando. Este mes el mes de enero va a ser más o menos 19%. Este mes que está corriendo más o menos 15%. Y en eso claramente hay un consenso entre todos los economistas. Ahora, Aldo, fue a los supermercados, hace compras, usted observa, pero le pregunto sin ningún tipo de chicana, porque yo lo que me pregunto es, uno entiende que se está desacelerando la inflación, pero también tenemos que entender que en realidad no hay plata en la calle. Entonces, al no haber plata, no es que la gente dejó de comprar las ofertas o dejó de salir corriendo para estoquearse. Lo que está ocurriendo es que los jubilados están en los supermercados dejando la mitad de la mercadería porque no les alcanza, comprando en un supermercado en 3, 4, 5 cuotas o de la manera que pueden para tratar de estirar el ingreso que ellos tienen, y eso es lo que hace que se haya desacelerado la inflación. No. Esto se tiene que estirar en el tiempo. Lo que hizo que se desacelere la inflación claramente es que la gente estaba tranquila, con alguna expectativa positiva, volvió a demandar pesos, la emisión de pesos se detuvo. Hoy la cantidad de pesos que hay en el mercado es exactamente la misma que la que dejó Sergio Massa, o sea que se detuvo. Todo lo que hacía a generar más inflación se paró. Lo que sucede es que desde el momento en que vos hacés perder valor a una moneda, cualquiera del mundo, hasta que eso se refleja en el conjunto de los bienes y servicios, esa pérdida de valor, porque la gente te dice, mire, esos pesos que me quiere dar valen menos y esto que usted se quiere llevar sigue valiendo lo mismo que antes, pasan en la Argentina hasta 4 meses. En otros países es mucho más lento, acá pasan 4 meses. Y por eso, si uno mira lo que son las expectativas de inflación, son de desaceleración, porque estaban apostando a que más o menos íbamos a ir a una normalización de la economía. Hoy todo eso, reconozco, quedó entre paréntesis
por lo que pasó ayer por la con casta ley política. Claramente, acá el problema que estamos teniendo es pensar que la mega recesión empezó ahora. Se venía derrumbando la economía con la anterior gestión en forma fenomenal. Claramente, si vos no resolvés un problema, lo que mantenés es un problema que se agranda cada vez más. Acá lo que se está tratando es de resolver los problemas para que justamente como los resolviste, la economía vuelva a recuperarse, que la inflación tienda a desacelerarse. ¿Viste? Es como decir, yo voy, asumo, me ponen en una terapia intensiva con un paciente que me lo dejan medio muerto, ¿sí? Le digo, denle por favor este remedio, y de vos me vas a decir, pero lo veo cada vez peor. ¿Le dieron el remedio? No. Pero lo veo, pero está cada vez peor, se nos muere. ¿Le dieron el remedio? Y después cuando se juntan en el Congreso, lo que hacen es le echan un montón de agua al remedio, pero y se lo quieren dar. Claramente se nos va a morir el paciente. Me gusta la comparación. Esa es la realidad. Me gusta la comparación que hace. Está parado. El gran problema es que el otro motor... compró muchas reservas, fue comprando creo que más de 6.000 millones de dólares el Banco Central. Y el otro motor no depende ya del gobierno, sino del conjunto de la dirigencia política, porque le estamos pidiendo a la gente que mantenga en sus bolsillos los pesos, ¿sí? Que pueden llegar a desaparecer con una hiper, cuando al paciente que tenés ahí, la dirigencia política todavía está discutiendo si le van a dar el remedio para curarlo. Olvídate, eso no va a pasar. Por eso es que el dólar sube y va a subir un montón. Porque la gente se saca los pesos de encima, el poder adquisitivo del peso se destruye, y te meten una hiperinflación. Lo entiendo, pero es lo que nos va a terminar pasando. Lo entiendo, acá, la responsabilidad de la dirigencia política es curar al paciente con la medicina correcta y entiendo que tiene que haber una discusión dentro del Congreso, porque esto es una república. Ahora, si en esta decisión que se toma dentro del Congreso de diluir el medicamento, porque parece que tiene gusto feo para algunos, ¿sí? Terminamos dándole un medicamento que no lo cura, se nos va a morir. Pero eso estaremos en una hiperinflación. Lo entiendo, pero ¿sabes qué pasa? Me parece que hay una incomprensión de este fenómeno. Eso es la democracia. La democracia, incluso en los países más desarrollados, la discusión es mucho más extensa. Recordemos, por ejemplo, los países que no tienen nuestro sistema, que tienen un régimen parlamentario, ¿cuántos que tienen primer países ministro? vos viste? Disculpame, tenemos la inflación más alta, cerramos el año pasado con la inflación más alta del mundo y vos me planteás, acá la urgencia de la gente es resolver el problema económico, frenar una hiperinflación. Los que vivimos una hiperinflación, y a mí me tocó vivir dos, lamentablemente, no queremos volver a ver una nunca más en nuestra vida. Estoy de acuerdo con vos, porque tiene un grado de empobrecimiento en la gente y sobre todo en los más pobres, fenomenal. Te lleva al borde de la disolución social, eso es una hiperinflación. Y mientras estamos en ese proceso, del otro lado se ponen a discutir si diluyen más de la cuenta del remedio con el que la vamos a curar. Pero lo entiendo lo que sí, pero el marco de funcionamiento de una democracia es eso. Yo entiendo que vos querés, como muchísimos amigos economistas, te dicen, mirá, aceleremos los procesos porque estamos frente a un lugar donde nos falta tiempo, etc. Pero a la Argentina le costó mucho recuperar la democracia. Y la realidad es que los países en los que nos referenciamos, digo lo que se referencia al presidente Milei, por ejemplo, Estados Unidos, Israel, tienen discusiones extensísimas y larguísimas sobre la forma de gobierno, sobre determinaciones. Recordemos... Esto que pasó acá, es normal que pase en las democracias parlamentarias europeas. Pasa mucho más. Todos los meses. Ahora, el tema es cuál será el plan, si es que existe, de Milei, digo, para gobernar sin la oposición, porque no está dispuesto a ceder, por lo que vimos hasta ahora y vimos los tweets que publicó hoy mismo, no está dispuesto a ceder ante los condicionamientos de la oposición y de los gobernadores. Pero, a ver, discúlpame. No hay nada más populista que eso, perdóname. La lógica yo o el abismo, no hay más populista que eso, ¿eh? Claro. Disculpen, acá no es una cuestión del abismo, es una cuestión de realidades. ¿Sabés cuándo tuvimos valores del dólar equivalentes a estos que estamos viviendo? ¿Sabés cuándo tuvimos tasas de inflación mensuales equivalentes a las que estábamos viviendo ahora? ¿Antes o después de alguna de las 3 hiperinflaciones que tuvimos en la historia argentina? Eso quiere decir que como no tuvimos una hiperinflación, estamos antes de una hiperinflación. Vos me decís, no, porque resulta que en otros países se discute, ¿sí?, democráticamente, y acá también hay que hacerlo, y yo estoy de acuerdo, ¿sí? Pero, ojo, no es lo mismo discutir con un paciente que tiene una gripe que con uno que se te está muriendo. Tomá decisiones rápido, porque se te va a morir. Bien, te agradecemos muchísimo, ¿no?, por este contacto con nosotros, por haber venido a esta entrevista en tiempo. Gracias.